Vaya que Londres se encuentra de plena actualidad. ¿Qué te parece si visitamos uno de los museos más interesantes que alberga la ciudad? Hace tiempo que quiero hablarte de la National Gallery, un museo muy especial ya que está dedicado única y exclusivamente a la pintura. Las obras que podemos admirar en esta galería de arte única en el mundo y de periodos históricos que abarcan desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX. La National Gallery de Londres tiene un nivel de calidad de sus pinturas excepcional que nos hace absolutamente imposible hacer una guía completa de todas ellas, ya que el nivel de selección es tan alto que prácticamente todo su interior son obras maestras de los grandes pintores europeos. Estamos hablando de encontrarnos en un mismo espacio con obras de Duccio, Fra Angelico, Botticelli, Rafael o Leonardo. Pero también con artistas flamencos como Van Eyck o Van der Weyden. Por si esto fuera poco, tenemos a Rubens, Caravaggio y Rembrandt. El Greco o Velázquez es de locos. Si algo tenemos claro es que la videoguía de hoy no va a contentar absolutamente a nadie. Por ello, hoy vamos a hacer una pequeñísima selección de algunas de sus joyas. ¿Te vienes a Londres para una crónica diferente? Nos vamos a la National Gallery. La Escuela Italiana. De las escuelas italianas que se encuentran en la National Gallery, recomendamos detenernos en la Batalla de San Romano de Paolo Uccello, de una fecha tan temprana como es 1440. Esta pintura propia del Quattrocento italiano forma parte de un conjunto de tres que fue creado para el Palacio de los Medici de Florencia. Los escorzos ya perfectamente ejecutados, como el del guerrero caído en primer plano, nos dan las claves de la perspectiva renacentista que se está empezando a desarrollar en este siglo. Se ha comentado en innumerables ocasiones que el colorido y dinamismo de esta escena pudo haber inspirado a Velázquez en su rendición de Breda. También nos llama la atención una pintura de Giovanni Bellini, tan llamativa que incluso observándola en los libros de historia del arte ya se hace muy reconocible. El Dux Leonardo Loredan, finalizada en el año 1504. La mirada del Dux, recién elegido gobernador de la República de Venecia en estos años, expresa un estado anímico que se muestra sobrio y sereno tras su nombramiento. También sus ropajes hablan por sí mismos, con sus hilos de oro, su seda de Damasco, que denota las influencias orientales que desde siempre ha tenido la ciudad de Venecia con su tradición marítima y comercial. Como amante absoluta del Renacimiento y de la mitología clásica, no podría dejar pasar la ocasión de comentar la pintura de Venus y Marte, de Botticelli. Aquí tenemos a Venus, la diosa del amor, junto a Marte, el dios romano de la guerra, el amante de Venus que permanece profundamente dormido y rendido ante el amor. Se ha especulado sobre el destino de esta pintura,
ya que al estar pintadas unas avispas alrededor de la cabeza de Marte, se ha creído que era una alusión a la familia Vespucci, ya que avispa es Vespae en latín. Nos vamos al barroco, no sin dejarnos un montón de material renacentista sin comentar en esta galería, para ver al genio Caravaggio y su cena de Maús del año 1601. La escena recoge a Jesús resucitado, que encuentra a dos de sus discípulos y durante su cena los hombres lo reconocen. Este estado de estupefacción se refleja en sus caras, de forma magistral, mientras que Jesucristo es la viva imagen de la serenidad. Sin embargo, la pintura y sus objetos no se encuentran en quietud, sino en tensión, como los mismos apóstoles. La magia del barroco de Caravaggio se apoya en el cesto de las frutas, que situado en el canto de la mesa parece a punto de caer, y los brazos de Pedro parecen invitar al espectador a formar parte de lo que está ocurriendo en esa obra. Lejos de ser hombres idealizados en la pintura, parecen personas de a pie completamente cotidianas y cercanas. Mientras los dos discípulos sí lo han reconocido, el mesonero se mantiene impasible, sin tener ni la menor idea de lo que está aconteciendo. Por eso es el único que no se descubre la cabeza. La expresividad de sus rostros es algo fuera de lo común. Por otro lado, el bodegón de esta pintura es tan impresionante que bien podría tratarse de otra obra aislada, ya que Caravaggio creía firmemente en la propia naturaleza como modelo de creación artística, y así lo demuestra. Escuela Centroeuropea de la National Gallery. Respecto a los artistas de Europa Central, vamos a hacer una parada obligada en el matrimonio Arnolfini. El matrimonio Arnolfini del año 1434 es una de las piezas maestras de la National Gallery y pertenece a Jan van Eyck. La representación de este matrimonio flamenco está lleno de simbología. La pareja, probablemente perteneciente a la acaudalada clase comerciante de los Países Bajos, aparece representada junto a un perrito que alude a su fidelidad, y bajo una lámpara de 6 brazos con una única vela encendida, en representación del amor espiritual. Es una pintura muy temprana donde ya el pintor quiere aparecer como testigo de la escena, tanto reflejado en el espejo redondo que se encuentra al fondo de la habitación, como en la inscripción de Johannes de Eyck estuvo aquí, con la fecha escrita de 1434. Por tanto, el artista se convierte de forma intencional en otro protagonista más de la escena. No podemos dejar pasar, pertenecientes también a esta escuela de Europa Central, el retrato de los embajadores, de Holbein el Joven. Pintado en el año 1533, este retrato doble de cuerpo entero es uno de los más tempranos del primer Renacimiento en Holanda. Los representados son 2 embajadores del rey Francisco I ante la corte de Enrique VIII. A la izquierda, Jean de Dinteville, enviado desde Francia a Inglaterra en calidad de embajador. Y a la derecha, Georges de Selne, un destacado estudioso del mundo clásico. La obra se pintó en Londres, donde ambos personajes habían acudido a defender los intereses de su país, tratando de impedir la ruptura de Inglaterra con el papado. Pintura también muy rica en elementos simbólicos. Al fondo veremos un globo terráqueo, donde Holbein deja entrever el lugar donde Dinteville poseía un castillo. El libro, que está abierto junto a la escuadra, es por otra parte el elemento que define el interés por la cultura de estos 2 embajadores.
El suelo de mosaico concuerda con el pavimento medieval de Westminster. Dando un gran salto en el tiempo dentro de esta National Gallery, nos vamos hasta finales del siglo XIX, concretamente el año 1888, para encontrarnos con la silla de Van Gogh. Esta pintura fue realizada durante el tiempo que se alojó en Arles, en la famosa Casa Amarilla, cuando se encontraba trabajando junto a Paul Gauguin. Esta no fue la única silla de Van Gogh. La otra, de Paul Gauguin, pintada también por el pintor holandés, tiene brazos y se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam. A diferencia de la silla de Gauguin, sobre la cual había una vela y un libro, en su propia silla Vincent colocó una pipa y un pañuelo, tratando de hacer alusión así a sus distintas personalidades. Los trazos fuertes y enérgicos y el uso de colores llamativos es propio de esta época del artista, en la que los colores de la Provenza ejercieron gran influencia sobre su paleta. La Escuela Española de la National Gallery. Por último, no queríamos dejar pasar la ocasión de visitar a uno de los grandes pintores españoles en esta National Gallery que esconde tanta magia y tantos maestros. Siguiendo en la estela de la atracción por los temas mitológicos, la Venus del Espejo de Diego Velázquez es una parada obligada. Pintada en el año 1651, esta es una de las obras más bellas y por tanto más famosas del artista sevillano. El desnudo no era por aquellos años un tema demasiado habitual de la pintura española. Por eso esta pintura destaca especialmente por su gran delicadeza e intimidad. Venus reflexiona frente a un espejo sobre su belleza, mientras un pequeño Cupido, gracioso y gordito, sonríe mientras sujeta su espejo. Esta escena permanece finalmente difuminada por el rostro de Venus, que será quizás lo más misterioso de toda ella, en la penumbra y sin un gesto y unos rasgos definidos. El tejido de seda roja que compone la cortina de fondo tiene un tratamiento que nos recuerda a otros tejidos rojos representados también por Velázquez, como por ejemplo el retrato de Inocencio X o el cardenal Gaspar de Borja. Cuéntame, ¿has estado visitando la National Gallery de Londres? ¿Cuál ha sido la obra que más te ha impactado? Cuéntanoslo en comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal Experiencias con Arte. Si eres un amante de la historia del arte, visita nuestro blog experienciasconarte.com y podrás aprender muchísimas claves de movimientos artísticos, biografías de grandes artistas, videoguías a sitios realmente espectaculares que tienes súper cerca de ti, con mucho patrimonio y mucho arte. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!